Entramos en la aplicación más prometedora de lo que hemos visto de RDF, de RDFS, de su aplicación, que es el InData o los datos enlazados o lo que es el origen de la web de datos como sinónimo de la web semántica. La idea principal es que, bueno, uno puede tener localmente instituciones distintas pueden tener sus bases de datos. Esta de aquí arriba es una base de datos en la que simplemente está la clave primaria de una película y el título de la película, sin más. Lo que mantienen es una tabla de identificadores de película con su título y otros campos adicionales. Por otro lado, otra institución lo que mantiene es la relación de cines, de teatros en Nueva York, y entonces tiene su identificador y luego pues vemos que tiene este identificador se relaciona con el nombre del cine, del teatro, este identificador se relaciona con su dirección, este identificador se podría relacionar con el nombre de la película que en ese momento se esté proyectando. En todo caso, es evidente que si esto se quiere consultar por web, el administrador del sitio tiene que haber facilitado algún tipo de API, algún tipo de conexión con esta base de datos local. Si uno quisiera cruzar los datos de estas dos, tendría que haber acceso a las dos y en todo caso lo que uno tiene que construir es algo muy ad hoc, muy específico para mezclar o fusionar la información de estas dos. Lo que se pretende es generar una estructura que nos permita, por un lado, proyectar todos estos datos sobre la infraestructura de la web y al mismo tiempo poder dar un mecanismo generalizado de enlace de unos datos con otros y crear así una malla de datos interconectados similar a la malla de documentos interconectados que hoy es la web HTML, la web de documentos que todos conocemos. Bien, hay cuatro pasos básicos para esto y es sencillamente, en vez de estar hablando de claves en tablas, vamos a darle a cada uno de estos recursos un identificador en la web, un URI. Bueno, los URIs tienen como subconjunto, por un lado, a las URLs que todos conocemos para localizar algo en web y a las URNs. Y los URIs a su vez son subconjuntos de algo que se llama iris. Pero bueno, básicamente cuando hablemos de URIs estamos hablando muy básicamente de lo que los caminos a las páginas HTML que todos conocemos, las URLs. Hay que utilizar lo que ya está, que es el protocolo HTTP para acceder a esto y que estas URIs en las que hemos colocado nuestros datos nos devuelva información sobre ello. Y hay que procurar enriquecer estos datos tirando información desde un URI hasta otro, igual que desde un documento hasta otro estamos haciendo ahora cuando enriquecemos con enlaces un documento HTML. Bien, en principio, por ir un poco rápido, la primera tabla que veíamos tenía justamente una clave para cada una de las películas que estaba registrando. Ahora lo que hacemos es que la tabla vive o está aquí en esta dirección, de tal manera que esa línea de la tabla es justamente esta URL. Y se va a relacionar, porque siempre hablamos de tripletas RDF, se va a relacionar este objeto, se va a relacionar con un literal, que es el título de esta película, y lo que marca esta relación es un elemento de un vocabulario que han definido en esa institución en concreto, que tiene exactamente aquí el mismo path que las películas, y que esta URI en concreto se usa para asignar un título a este recurso, asignarle un literal. Bien, un montón o todo un conjunto de ternas de RDF es lo que mantiene esta institución, que sería lo que está aquí señalado en negro. Por otro lado, la otra institución, la que mantiene las direcciones de los cines, de los teatros, lo que hace es tener un identificador. De nuevo tiene su dirección, su prefijo de dominio y su identificador asignado a un determinado cine en particular. Ese cine en particular tiene un nombre.
De nuevo se ha desarrollado, si hubiera habido otro vocabulario más generalizado se podía usar. En todo caso, esta institución ha decidido crear su vocabulario propio, en el que una de las URLs acaba en name y es la que se usa para asignar a un recurso un literal, que es el nombre del cine. Y luego, por otro lado, igual con otro nodo blanco, que al final va a ser la dirección y que va a estar relacionado con todos los componentes de una dirección postal. Bien, a partir de aquí y de estas dos datasets, de estos dos conjuntos de grafos separados, como es el de la institución que mantiene películas y el de la institución que mantiene direcciones de cine, el gestor de esta terna, de este conjunto, de este dataset, el gestor de la primera institución puede decidir enriquecer sus ternas, de tal manera que, por un lado, para cada uno de las películas que está registrando, si hay en Wikipedia, en este caso la información estructurada de Wikipedia se guarda en DBpedia. Por lo tanto, si hubiera una página en Wikipedia para esa película, acabaría también habiéndola en DBpedia, justo en esta dirección. Lo que tendría que decir es cómo esta película se relaciona con la película que aparece en Wikipedia, DBpedia, y para eso utilizaríamos algo que ya está suficientemente generalizado, que es lo que nos sirve para afirmar que dos elementos en dos datasets distintos son el mismo, que forma parte del vocabulario all, que es same as, y esto se utiliza mucho para decir lo que yo tengo aquí en mi base de datos es lo mismo que tienen aquí exactamente en esta otra base de datos. Por otro lado, también se puede añadir una terna adicional desde este recurso a el cine donde lo proyecta, y se hace por un elemento del vocabulario de la institución esta que gestiona las películas, que es se está proyectando en. De tal manera que ahora ya no solo tenemos las ternas negras, sino que la primera institución tiene otro tipo de ternas. Cuando uno consulta aquí, uno podría acabar haciendo una consulta de facilítame todas las películas que tienen página en Wikipedia pero que no se están proyectando en Nueva York, por ejemplo. Bien, esto es una idea de cómo uno puede acabar construyendo una red de datos, igual que se construyó la red de documentos. Link Data no necesariamente es Open Data. Link Data, lo que acabamos de expresar es cómo utilizar la infraestructura de la web para proyectar las bases de datos y relacionarlas. Open Data, los datos abiertos, son una corriente en la que uno intenta que todas las instituciones, etcétera, proyecten de manera transparente sus datos. Evidentemente, cuando esto se hace, cuando los datos de las instituciones, como aquí ocurre, se proyectan de manera transparente sobre esta estructura de datos enlazados, hablamos de datos enlazados en abierto, de Link o Open Data, y ahora mismo hay una enorme cantidad de instituciones que ACM, DBpedia, que tienen publicados sus datos en abierto e interrelacionados. Estos datos tienen mayor o menor calidad como datos en abierto cuanto más mecanizable es su uso y cuanto más comprensible es su semántica. Hay una relación de 1 a 5 de puntuación de cómo cumple esto. Y esta es de alguna manera una aproximación de lo que ya está ocurriendo, de que hay millones de ternas RDF accesibles en la red e interconectadas entre sí, de las cuales quizá la aproximación más sencilla podría ser DBpedia, donde tenemos gran parte de la información de Wikipedia estructurada con ontologías y con un punto de consulta, con un lenguaje que llamaremos, que es el lenguaje de consulta a estos datos enlazados.